Buenas noches amigos, mi nombre es Francisco Pildaín. En el mundo entero casi ningún país está exento de alguna actividad criminal. Hablando específicamente en el caso de Venezuela, ¿qué ciudadano del territorio nacional no ha sido víctima de un delito contra la propiedad o un delito contra las personas? En el siguiente capítulo les voy a hablar de un conteo de los delitos más comunes en Venezuela. Esto es Expediente Criminal. Antes de empezar este conteo, es necesario decir que todos estos capítulos, incluido este y el próximo que viene, pertenecen a una estructuración para darle cuerpo y así entrar definitivamente en materia, lo que es la esencia del canal, casos criminales. En el número 10 tenemos uno de los delitos más antiguos de la historia de Venezuela. Estamos hablando del robo y hurto a residencias. Antes de explicarles, necesito hacer una aclaratoria para las personas que no saben. Obviamente, la intención de este canal también es de contenido educativo y formativo. Cuando hablamos de robo y hurto, existen notables diferencias. Para hacerlo sencillo, cuando hablamos de robo es porque hay constreñimiento por algún tipo de arma, arma blanca, arma de fuego, directamente contra la víctima. Cuando hablamos de hurto, la violencia va dirigida es al objeto, es decir, no hay violencia física. En Venezuela poco a poco se han ido formando bandas criminales que se dedican específicamente a este tipo de delito. Es común escuchar en Venezuela de personas que han sido víctimas tanto de robo a residencias o hurto a residencias. Muchas veces las personas salen de viaje, dejan sus residencias solas y ahí es donde aprovechan los delincuentes para ingresar, forzar cerrojos y así llevarse todo lo que puedan llevarse. También existen bandas criminales que se encargan de estudiar a las víctimas, se organizan. Recordemos que las personas somos seres de costumbres. Entonces ellos estudian a las víctimas, les hacen seguimiento para así poder constatar y dar el golpe. Es ahí donde ellos buscan a la víctima en su modo más vulnerable, atacan, los amenazan y los meten sometidos a sus residencias. Muchas veces los golpean, muchas veces los amordazan. Lamentablemente se han visto casos de abuso también en estos robos y así ellos terminan cargando con todo el botín. Hay diferentes bandas, unas son más especializadas que otras. Hay bandas en este tipo de delitos que se llevan hasta la ropa de las personas y las pertenencias más ínfimas. Hay otros que son más especializados y cuando se meten a hurtar o a robar una residencia, en sí buscan objetos de valor y que sean pequeños, es decir, relojes de marca, divisa extranjera, joyas, diamantes, cosas que realmente caben en un bolso o en un maletín. Otros, bueno, terminan mudando a las familias en sus mismos vehículos. Es un delito que, a pesar de lo antiguo que es en el territorio venezolano, sigue sucediendo y sigue sucediendo a través de los años. En el número 9 tenemos un delito que también es muy común en Venezuela desde hace muchísimos años atrás. Me estoy refiriendo al robo y hurto de vehículos. En este caso, también existe la diferencia. Existe el robo de vehículos a mano armada porque
hay sometimiento y amenaza de muerte hacia la víctima, y está el hurto de vehículos. Son bandas que operan también, operan en zonas residenciales, operan en zonas del este de Caracas y así sucesivamente en las zonas de toda Venezuela. Anteriormente las bandas se centraban muchas veces en las zonas, digamos, de estratos más altos, pero es un delito que cada día ha ido evolucionando, se ha ido perfeccionando, y ya hoy en día en cualquier rincón del territorio venezolano cualquier ciudadano puede ser víctima del robo o el hurto de su vehículo. Estas técnicas han ido evolucionando y, como les había comentado anteriormente, la delincuencia organizada siempre busca la manera de evolucionar y así perfeccionar sus técnicas criminales que les permitan a ellos obtener mejores ganancias. Este es un delito que tiene muchas aristas, en el sentido que por ahí a mediados de entre 2017, 2018, había escasez de repuestos en Venezuela y de autopartes. Esto incrementa el robo y el hurto de vehículos para así bandas organizadas desmembrar los vehículos y comercializar las partes en el mercado negro. Otra de las vertientes que tiene este delito es el robo de vehículos para cobrar luego un rescate por la recuperación del mismo. Otra de las vertientes que hay en este delito relacionado al hurto, a raíz también de la inflación y la hiperinflación que hay en Venezuela, a raíz de épocas donde ha habido escasez de neumáticos, ha habido escasez de baterías y de autopartes, se volvió también muy común el hurto de piezas de vehículos en estacionamientos de centros comerciales, en cualquier calle de cualquier parte de la geografía venezolana. Cualquier persona dejaba su vehículo estacionado y cuando regresaba estaba sin neumáticos, estaba sin batería, simplemente le habían partido un cristal para extraerle el equipo de sonido o alguna parte de carrocería, y un sinfín de cuentos que hay acerca de esto. En una época también se hizo muy común bandas que se dedicaban al robo o al hurto de vehículos. Luego esos vehículos robados eran llevados a un taller, digamos a especie de un laboratorio, donde se le alteraban seriales, se le alteraban los datos de identificación, se le adulteraban los títulos de propiedad y llamaban lo que en Venezuela se llamaba un vehículo inventado. Detrás de esos vehículos había un trasfondo donde lamentablemente se prestaban cuerpos policiales, cuerpos investigativos para ese vehículo. Después de ser retenido, muchas veces todo esto cuadrado, ese vehículo iba a dar a una depositaria judicial en manos de una fiscalía, y luego la persona podía solicitar ese vehículo en una figura que establece la legislación venezolana como uso, guardia y custodia. Así el vehículo regresaba a su dueño. Muchas veces este dueño sabía la procedencia del vehículo, pero todo eso trata de una trama de corrupción que siempre ha existido en Venezuela y que se ha acrecentado en estos últimos 22 años. Y eso incrementaba también el robo de vehículos y el hurto de vehículos. En el número 8 tenemos el robo a transporte público o transporte de pasajeros. Aquí necesito hacer una pequeña acotación. La cantidad de armamento ilegal que hay en manos de ciudadanos en Venezuela supera los límites de lo imaginable. Venezuela se ubica en el tercer lugar donde hay más armas en manos de ciudadanos, después de México y Brasil. Todo esto pertenece a falta de políticas del gobierno para hacer efectivo un control de armas de fuego en la ciudadanía. El robo a transporte de pasajeros fue un robo que fue un delito que fue ganando auge a través de los años. Bandas criminales organizadas que se dedican a este tipo de actividades
estudian los terminales de pasajeros, se suben a las unidades de transporte público urbanas y extraurbanas, se montan como pasajeros, camuflajeados como pasajeros, y a mitad de camino o en alguna parte donde ellos consideren prudente, se levantan, someten a los pasajeros, someten a los choferes de las unidades, roban pertenencias a los pasajeros, relojes, celulares, billeteras, dinero en efectivo, prendas, lo que ha generado un clima de desconfianza terrible en Venezuela. Ha quedado demostrado en investigaciones muchas veces que incluso choferes de unidades de transporte, en complicidad con estas bandas de delincuentes, se prestan para este delito. Han habido muchos robos a transportes viajeros, donde se ha comprobado que desde que esa unidad de transporte sale de su terminal de origen, van seguidos por vehículos donde van otros miembros de esa banda criminal, para así en el punto donde ellos, luego de haber perpetrado el robo, se bajan en una autopista, en una carretera o en un sitio que a ellos les parezca prudente, y esa camioneta los recoge y así emprenden la huida, muchas veces siendo difícil ser capturados. En el puesto número 7 tenemos a los piratas de carretera. Los piratas de carretera son organizaciones criminales que se apoderan de diferentes sectores de carreteras de la geografía nacional. Estas bandas criminales tienen centrados sus objetivos en viajeros solitarios de las carreteras venezolanas, en transporte de carga y en transportes de pasajeros. Lamentablemente en Venezuela, por la ola de inseguridad que hay reinante en los últimos años, se ha convertido en una pesadilla y es totalmente una locura. Es imposible transitar seguro por alguna carretera del territorio nacional. Estas bandas por lo general tienen una logística muy bien montada, se ubican en sectores estratégicos de todas las carreteras de la geografía venezolana en espera de sus víctimas. Son bandas criminales que cuentan con armamento largo, armamento pesado de alto calibre, armas cortas, están conformadas por una cantidad considerable de sujetos. Muchos operan con estos dispositivos de los que le había hablado en el capítulo anterior, Miguelitos, su objetivo principal es este. Ellos operan por lo general en horas de la noche. Poco a poco, por lo menos las empresas de transporte han tenido que implementar vehículos de escolta para el transporte de cargas, porque se volvió muy común el robo de vehículos de carga y las pérdidas millonarias que estos representan para sus empresas de origen. Asimismo, se han escuchado muchísimos casos de transportes de pasajeros que han sido robados en la mitad de la noche en cualquier carretera de Venezuela. Han sido conducidos a parajes solitarios donde son totalmente robados, son desvalijados, incluso en muchos casos han sido hasta despojados de su ropa y dejados en un paraje solitario totalmente desnudos. También pasa con viajeros solitarios que van en un vehículo particular, han sido víctimas de robos. Ellos funcionan con muchos modus operandi, algunos con alcabalas montadas, alcabalas falsas, muchas veces disfrazados de funcionarios policiales, otros con vehículos potentes al estilo de películas de Hollywood, donde alcanzan a los vehículos de carga y con armas largas amenazan a los conductores, los cuales se ven obligados a parar, ahí son robados. Otros funcionan también con este tipo, poniendo dispositivos. Las carreteras o las zonas donde es más común este tipo de robos son todas las carreteras hacia los llanos centrales, estado Guárico, las carreteras que van hacia el oriente del país, toda esta vía de lo que es el estado Miranda, el Guapo,
Toda esa es una zona muy peligrosa para transitar de noche. Estas bandas han logrado ganar terreno también en todo lo que es la autopista regional del centro, específicamente en el tramo de Miranda, entre Hoyo de la Puerta y Lomas de Níquel, en la zona de Tejerías también, donde se sabe que en la zona de Tejerías y todo lo que es el Concejo operan megabandas criminales muy poderosas, y ellos tienen sus conexiones con piratas de carretera también. En la autopista Cimarrón Andresote también operan bandas criminales de este tipo. En la autopista Mariscal de Ayacucho, que es la que va de San Carlos de Cojedes hacia el estado Barinas, también operan bandas de este tipo. En la parte que es hacia San Cristóbal, desde Barinas hacia San Cristóbal, hay una parte ahí antes de una población que se llama Socopó, que es muy peligrosa también, dominada por este tipo de bandas, sin que en este sentido los funcionarios policiales a cargo de la seguridad de las carreteras de una vez por todas o logren tomar medidas para combatir este terrible flagelo, o sus esfuerzos realmente son insuficientes para combatirlos. En el puesto número 6 tenemos la extorsión. Este también es un delito muy común en Venezuela en los últimos años. El delito de la extorsión por lo general está a cargo de megabandas criminales que operan en diferentes zonas urbanas o rurales de la geografía nacional. El cobro extorsivo va netamente dirigido a comerciantes, ganaderos y productores agropecuarios. Simplemente las megabandas criminales cobran una suma a los comerciantes o a sus víctimas para así asegurar de que no sean víctimas de ellos mismos. Así ellos asegurarles seguridad. Con este cobro extorsivo ellos o pagan, la víctima paga, o toman represalias contra ellos. Va dirigido especialmente a comerciantes, a ganaderos y a productores agropecuarios, porque se supone que estas personas tienen el poder adquisitivo para poder pagar la extorsión. Si ellos no pagan, entonces automáticamente son atacados por las bandas criminales. Esto es un delito, digamos, que muchas veces queda en la impunidad porque la víctima, por temor, no denuncia. Entonces, digamos que si la víctima no denuncia, pues no hay delito, porque este es un delito que se activa a instancia de parte. Cuando me refiero a instancia de parte, es un delito que se activa por medio de la denuncia. En el puesto número 5 tenemos las estafas. Es necesario recalcar que este es otro delito que se activa a instancia de parte. Si no, no hay delito. Muchas veces las personas que son víctimas de estafa, en la mayoría de los casos, por desconfianza hacia el sistema judicial venezolano, son estafados y deciden no denunciar. Se ha puesto muy de moda en los últimos años las estafas de vehículos automotores, donde también entra en juego una cantidad de elementos que tienen que ver con el gobierno, ya que para fraguar la estafa de un vehículo, sea por compra o por venta, se ven involucradas notarías, se ven involucradas a veces revisiones de tránsito terrestre, y la persona pues queda estafada, queda despojada de su vehículo. Existen también las estafas inmobiliarias, lo cual es un delito también que tiene muchos años tomando auge en Venezuela y que aún en día todavía sucede. Son bandas criminales, digamos ya de cuello blanco, que se dedican a este tipo de actividades ilícitas. Ellos arriendan inmuebles, averiguan la tradición o el papeleo de esa casa, y forjando documentos
logran sacarle documentación fraudulenta al inmueble para así después venderlo. Ellos obtienen su lucro y esa persona que compra realmente es la afectada porque pierde su dinero. Se ha vuelto muy común en los últimos tiempos en Venezuela las estafas por internet, las estafas por redes sociales, las estafas por Facebook, las estafas por Instagram, donde personas son estafadas con transferencias electrónicas fraudulentas por venta de bienes, teléfonos, consolas de videojuegos, televisores de última generación, motocicletas, donde las personas incautas y no bien consustanciadas con este tema son presas fáciles de los estafadores. Muchas veces estas personas estafan detrás del teclado de una computadora y muchas veces el victimario es una persona sin rostro. Este delito se volvió muy común en este tiempo de la cuarentena a raíz de la pandemia del COVID-19 y es un delito que tiene muchísimo auge actualmente todavía en Venezuela. En el puesto número 4 tenemos el cobro de vacunas. Esto es un delito que representa una similitud con la extorsión. Es un delito que es manejado también por bandas criminales organizadas y por megabandas. Pero en este caso ya el cobro de vacunas no va dirigido exclusivamente a empresarios o a productores ganaderos, sino va dirigido a personas comunes, va dirigido a pequeños comerciantes de cualquier calle, de cualquier sector popular de la geografía venezolana. Estos delincuentes simplemente se hacen valer de su investidura criminal para así intimidar a sus víctimas y cobrarle una vacuna por mantenerlos a salvo dentro del sector o dentro de la zona donde ellos viven. Incluso en ciudades como Maracaibo, en el estado Zulia, este delito se ha perfeccionado de una manera tan impresionante que existen bandas criminales que hacen el cobro de vacunas a las personas por sus vehículos. Es decir, se ha llegado a saber en el estado Zulia que estas bandas le cobran vacuna a las personas que tienen vehículos de alta gama, camionetas Toyota, camionetas Grand Cherokee, vehículos Mercedes-Benz, pero sobre todo Jeep, Toyota, Hyundai, Nissan, que son marcas comerciales. Y la persona, ellos simplemente ubican a la persona y le cobran una vacuna por ellos no meterse con su vehículo. Entonces, estas personas o estos delincuentes han generado incluso una especie de etiquetas o un sticker, así como los que se le pegan a los vehículos para los ingresos a las urbanizaciones privadas. Puede ser un sticker con cualquier figura, pero ese sticker indica de que esa persona pagó la vacuna y su vehículo prácticamente está blindado contra el robo. Hay comerciantes que son obligados a pagar vacuna y tienen una pequeña marca que puede significar desde un muñequito, una pequeña firma o una tilde en alguna parte de la fachada de su negocio. Eso indica que ese comerciante no puede ser tocado porque él paga vacuna. Es necesario resaltar que esto es un negocio que le genera jugosas ganancias a estas bandas por el radio de acción tan amplio que ellos tienen. En el puesto número 3 tenemos un delito que, si bien ha perdido auge, lo ubico en este puesto porque en su momento representó un delito que le generaba jugosísimas ganancias a las megabandas criminales que operaban en esta modalidad. Me estoy refiriendo al robo de bancos y blindados. Desde finales de los años 70 aproximadamente hasta el año 2013, el robo de vehículos blindados y entidades financieras
fue un delito que fue galopando en la escalada criminal en Venezuela. Fueron innumerables las megabandas desarticuladas en Venezuela que se dedicaban a esta actividad criminal. Eran megabandas muy bien organizadas, muy bien estructuradas, con una jerarquía, con la logística suficiente para perpetrar este tipo de delitos. Ellos contaban con cantidades de vehículos, armamento de guerra de alto calibre, inclusive muchos que utilizaban proyectiles que pudiesen traspasar el blindaje de los vehículos. Y este delito fue perdiendo auge poco a poco en Venezuela a medida de que la inflación fue creciendo y así convirtiéndose en hiperinflación, lo cual ya no era rentable para los delincuentes robar entidades financieras o robar blindados, porque las ganancias no representaban gran cosa por el tema de la inflación. Es decir, robarse un camión blindado con kilos y kilos y kilos de billetes, los cuales no alcanzaban ni siquiera para pagar la logística que ellos utilizaban para el robo de los mismos. Es bueno mencionar también que de este delito se desprende, digamos, se desprendía una subdivisión que también perdió auge hace muchísimo tiempo en Venezuela, como eran los motobanquistas. Estos ya no eran megabandas criminales, pero sí era delincuencia organizada. Ellos se dedicaban, muchas veces en complicidad con cajeros de los bancos, a cazar a sus víctimas. Muchos hacían pasar por cobradores o por clientes normales del banco y no eran más personas, ¿verdad?, dentro del banco viendo a ciudadanos o a sujetos que retiraban altas sumas de dinero, así montarles un seguimiento e interceptarlos en algún lugar más adelante para, mediante amenazas de muerte, quitarle el dinero que había retirado. Últimamente, ya con la dolarización de facto que hay en Venezuela, recientemente se han escuchado un par de noticias, y una fue en el año 2019 de un robo que hubo en entidad financiera en el centro San Ignacio de Caracas, donde se robaron una remesa en bolívares y en dólares. No recuerdo exactamente la cantidad, pero fue un robo más o menos grande. Y hace unos meses atrás también fue noticia el robo a un camión blindado que llevaba una remesa en dólares de una reconocida cadena de farmacias en Venezuela. Quizás sea un delito que empieza a ganar terreno nuevamente por el manejo de divisas norteamericanas que hay en Venezuela. En el puesto número 2 también tenemos un delito que ha perdido auge en Venezuela y que en su momento realmente representó un dolor de cabeza para las policías científicas. Les estoy hablando de la clonación de tarjetas. La clonación de tarjetas de débito y crédito fue un delito muy común en Venezuela desde mediados de los 90 aproximadamente hasta el año 2012, 2011, cuando las tecnologías evolucionaron y permitieron la implementación de las tarjetas con chip en Venezuela. Dicho esto, este es un delito en sí de estafa, donde muchas veces las víctimas no sabían ni siquiera cómo habían sido estafados. Simplemente le sacaban un clon a su tarjeta de débito o de crédito y esta era usada en comercios o en retiros, avances de efectivo, en cajeros automáticos, hasta así desfalcar la cuenta de este tarjetaviente. Fueron miles y miles y miles y miles las denuncias que hubieron de víctimas de este delito, que creo que la cantidad de bandas desarticuladas por el 6CPC jamás representó la cantidad que había realmente de bandas dedicadas a esta actividad. Fue un delito
muy bien planificado, donde se contaban con una serie de tecnologías que iban desde skimmers, que se les llama pescadoras o captadoras de información. Había mucha gente de entidades financieras que se prestaban para facilitarle a estas bandas el crudo de las tarjetas de débito y de crédito para así montar información fraudulenta y ir a cualquier tienda a hacer compras de bienes sí, que fuesen de manera convincente, haciéndose pasar estas personas por la persona propietaria de la tarjeta. Es un delito que perdió auge en Venezuela primero por la implementación de esta tecnología, lo cual está comprobado de que existen maneras de clonar tarjetas de débito y de crédito con tecnología chip, pero estos son tecnologías que cuestan mucho dinero y para estas bandas no llegó un momento en que no era rentable invertir grandes cantidades de dinero en estas tecnologías para ellos poder fraguar sus estafas en bolívares, lo cual es una moneda que está súper devaluada. Quizás en un futuro, cuando las entidades financieras en Venezuela o exista una dolarización oficial en Venezuela, pues quizás este sea un delito que vuelva a aparecer en la palestra criminal venezolana. Y en el puesto número 1 tenemos un delito de los más horrendos, de los más salvajes y de los más repudiados, tanto por la legislación penal venezolana como por la colectividad en general. Les estoy hablando del secuestro, o los delitos que se desprenden del secuestro, como lo son el secuestro express y el paseo millonario. Estos dos han ganado auge últimamente y han logrado abarcar muchísimo terreno en Venezuela en los últimos años. Es necesario decir que estos son modalidades criminales importadas de países como México y como Colombia, donde hace muchísimos años atrás el secuestro era una actividad muy común, por lo general en Colombia perpetrada pues por fuerzas guerrilleras o grupos guerrilleros que operaban o operan todavía en territorio colombiano. Estas modalidades fueron emuladas por bandas criminales venezolanas y ha sido un delito que ha ganado muchísimo auge en Venezuela. Es necesario también hacer la aclaratoria de que cuando hablamos de secuestro como tal, significa la privación ilegítima de la libertad de la víctima por una cantidad de tiempo prolongada, es decir, el cautiverio de esta persona, por lo cual sus captores piden una cantidad X de dinero para así efectuar la liberación del mismo, pudiese tardar entre meses, inclusive años. Muchas veces estos secuestros vienen con tentáculos de organizaciones guerrilleras que operan en fronteras venezolanas y simplemente hay megabandas criminales que se dedican a este tema del secuestro, que por cierto también es controlado por megabandas criminales dentro de los penales. Ellos secuestran a su víctima, muchas veces esta víctima es vendida a la guerrilla por un precio, la guerrilla le paga a estos captores el precio por la víctima y la guerrilla le pone un precio a ese secuestrado y ellos son los que se encargan de la transacción. Cuando hablamos de secuestro express, por lo general la persona es privada de su libertad, es sometida, pero este secuestro dura horas, dura entre 5 y 6 horas. Es decir, la víctima es capturada en horas de la noche de un lunes y es liberada en horas de la mañana del martes. Durante ese tiempo, esa persona es llevada, puede ser a algún sitio donde la tienen cautiva por esas horas o la mantienen ruleteándola, lo que comúnmente se conoce dentro de su mismo vehículo, por alguna zona de la ciudad donde esa persona ha sido secuestrada.
Mientras tanto, los delincuentes establecen contacto telefónico con los familiares de esta víctima pidiendo una cantidad de dinero, hoy en día en dólares, para así liberar a la víctima. Por lo general son cifras que no son muy altas y que sean de fácil acceso a las personas que van a pagar el rescate. Y por último está el llamado o paseo millonario, mejor dicho, lo cual también la víctima es sometida en cualquier parte, en cualquier avenida de cualquier ciudad, puede ser llegando a su residencia, se lo llevan bajo amenazas de muerte. Esta víctima es obligada a hacer retiros en cajeros automáticos de sus tarjetas de débito y de crédito, es obligada muchas veces a hacer compras en establecimientos nocturnos que están abiertos en la noche, es despojado de sus pertenencias, celular, reloj, las cosas que cargan dentro del vehículo, y es despojado de su vehículo y en el transcurso de unas 2 horas es abandonado en cualquier carretera, autopista o en cualquier zona, digamos, del área metropolitana de Caracas, si este es el caso. Es necesario hacer una pequeña reflexión. Es realmente preocupante el nivel de inseguridad que se vive en Venezuela. Por un lado, sin que el gobierno aplique medidas efectivas para combatirla, porque el gobierno se ha inventado no sé cuántas jornadas de seguridad, jornadas de desarme, que si la operación Liberación del Pueblo, que si conforma este grupo ahora que se llama FAES, y sencillamente podemos entender que hay funcionarios policiales que realmente quieren hacer su trabajo, pero realmente la inseguridad en Venezuela es un tema realmente muy delicado. Por otro lado, que se me olvidó mencionar, muchas veces en la ejecución de cualquiera de estos delitos, muchísimas veces ha muerto gente. Ha muerto gente asesinada a manos de estos delincuentes que muchas veces van dispuestos a ganar o perder. Y muchas veces en el afán de ellos cometer su delito, lamentablemente terminan siendo víctimas mortales las personas a las que ellos están sometiendo. Mi recomendación a la ciudadanía es, si en algún momento pues, se ven envueltos o son víctimas de algún robo o de algún suceso de estos, lo mejor es no poner resistencia, lamentablemente reducirse hacia sus atacantes y quizás no pasen a formar parte de las estadísticas lamentables de violencia que hay en Venezuela. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado mi contenido. Si tienes algún tipo de comentario o sugerencia, lo puedes dejar en la sección de comentarios. Y nos vemos la otra semana en otro capítulo de Expediente Criminal. Nos vemos.